Buenos días a todos. Una vez más, muy contentos de poder estar en su hogar, de poder transmitir el mensaje precioso de la palabra. Una alegría saludarlos a todos. Desde el Ministerio Internacional Restauración, les saluda el apóstol Gerson Chile. Hoy continuaremos con el estudio que tenemos del libro de Esdras en el capítulo 10. Hoy tocaremos el versículo 14 y dice: sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Padre, que esta palabra, una vez más, pueda ser de bendición, de edificación, de meditación y de cambio para todos. Gracias por la sabiduría, por el consejo, que siempre son necesarios para hacer las cosas correcta y fácilmente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Después de la convocación que hace Esdras para que se junten todos los príncipes, con los temerosos de la palabra, con los conocedores de la palabra, después de que descubren o se dan cuenta que hay un desorden, una desobediencia en medio del pueblo de Israel. Hay una asamblea para poder decidir todas estas cosas que no están correctas, el desorden, el pecado, la desobediencia que hay entre la gente que volvió de la cautividad de Babilonia. Después de esta convocación vienen todos y se juntan y esperan fuera del templo. Es una multitud grande que esperan para qué han sido llamados, para qué han sido convocados y cuál es la razón de este llamado, de este decreto y de esta determinación para que ellos puedan venir a Jerusalén y poder solventar el problema que tienen. Esdras les declara cuál es el problema. Ellos han esperado un tiempo largo en la plaza del templo. Ellos han temblado, preocupados por saber de qué se trataba aquella asamblea, aquella reunión extraordinaria, y tiemblan no solo por esperar la resolución, la claridad, la demanda o el motivo expreso por el que los han llamado a reunirse. Y no solo tiemblan por ello, sino hay una lluvia que está cayendo precisamente en ese tiempo y la espera. Ellos deciden esperar, pero están mojados y temblando. Sin embargo, toman la decisión de esperar por el mandato tan determinante que hay, que el que no llegue puede perder sus bienes. La asamblea, después de que Esdras les declara que ellos han pecado, que han desobedecido los mandatos, las enseñanzas y los principios que Dios estableció a través de Moisés para que ellos puedan ser regidos por ella. Y les dice que ellos han tomado mujeres paganas y que no es conveniente dentro del pueblo de Dios.
porque toda desobediencia delante de Dios lleva castigo, lleva disciplina. Ellos vienen de Babilonia por haber dejado los principios escriturales establecidos por Moisés, y por ello son llevados cautivos muchos años y viven una vida dolorosa en una nación que no es la de ellos. Por esa razón, Esdras los llama al orden. Esdras les habla con claridad, con respeto, con sabiduría, pero con claridad. Y les dice: vosotros habéis pecado tomando mujeres de otras naciones. Y la palabra de Dios les evitó, les prohibió y les señaló que no debían de hacerlo, que tenían que obedecer la palabra de Dios. Toda desobediencia a la palabra conlleva un trato, una disciplina de parte de Dios. Porque Dios desea que su pueblo, hoy la iglesia, antes Israel, por supuesto que Dios sigue su trato con Israel. Pero hoy tiene un trato también con la iglesia. Y la iglesia debe volver a los principios de la palabra y vivir esos principios agradando a Dios y manteniendo una relación de amor, de agrado, de satisfacciones para ese Dios maravilloso que lo ha dado todo en beneficio de nosotros. Esdras confronta, pero también hay un consejo que le da a la asamblea. Estamos de acuerdo. Respondieron, lo hicieron alta voz. Así se haga conforme a tu palabra. Ellos reconocen que han fallado. Ellos reconocen que han pecado. Ellos dicen que están de acuerdo con la confrontación, con la palabra, para volverlos atrás y para que obedezcan y puedan evitar un juicio de Dios. El propósito de volver al pueblo, a Dios, es evitar tratos, dolores y situaciones difíciles que vamos a lamentar. Dios espera de nosotros cambios, Dios espera de nosotros obediencia y Dios espera de nosotros el que caminemos acorde a los principios, a las demandas. El apartarse de su palabra siempre ha conllevado problemas. El volverse atrás de la obediencia de la palabra a Israel le causó mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha tristeza. Y no era lo que Dios quería. Él quería paz, bienestar, prosperidad, seguridad, confianza, salud y todo lo bueno lo deseaba Dios para Israel. Pero Dios establece principios. Pero Dios establece ordenanzas. Pero Dios establece demandas. Dios nos dejó su palabra para vivirla, para leerla, para meditarla. Pero no la dio como principal objetivo para practicarla o para vivirla. Aquel pueblo que ha vuelto de la cautividad, Dios que está restaurando el templo, Él quiere restaurar el culto, Él quiere restaurar el servicio, Él quiere que vivamos en santidad, Él quiere que vivan en pureza, Él quiere que vivan en obediencia, porque todos los que han servido, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, servidores, todos ellos han desobedecido la palabra. Y aunque tienen una unción, un don, una gracia y un servicio determinado por Dios, su vida de obediencia, su vida moral,
su vida de fidelidad a la palabra, su vida de obediencia a la palabra, se han apartado de la vivencia de la palabra de Dios. Y este es un anuncio para nosotros en este tiempo, sacándolo del ejemplo de Israel. Este es un tiempo en que debemos devolvernos a los principios de la palabra, nos convengan personalmente o no, según nuestro punto de vista. Pero todos los principios escriturales te convienen y me convienen. Son cosas que debemos de tomar en cuenta y entender que Dios las ha puesto como principio básico. Si sabéis estas cosas, conocimiento, el saber, bienaventurados seréis si las hiciereis, si las practicareis. La bienaventuranza está en vivirlo, en obedecerlo, porque eso nos trae todo tipo de bendición, todo tipo de respuesta, todo tipo de visitación de Dios en beneficio de nuestra vida, de nuestra casa y familia, del trabajo, de la iglesia, de la comunidad. Es la obediencia a la palabra de Dios lo que provoca la bendición que estamos esperando. Esa convocatoria era necesaria hacerla, porque aunque había restauración del templo, aunque había restauración del servicio, aunque había restauración para el sostenimiento de los sacerdotes, levitas y los que servían a Dios, era necesario que hubiera una restauración personal, un volverse a los principios de Dios, un volverse a la moral, a la ética, a la rectitud y a la obediencia que Dios demanda a sus hijos, porque debemos de ser un pueblo santo. Y la santidad no es hacer tantas cosas externas, la santidad es obedecer la palabra de Dios y dibujarla con nuestros hechos. En aquella asamblea, en que son una multitud de gente, difícil poder hablar con todos en varios meses. Eso se haría largo. Y entre más gente hay para discutir o arreglar ciertos problemas, mayor se hace el tiempo y mayor se hace el conflicto, y debemos de tener sabiduría para hacerlo. La asamblea dice: estamos de acuerdo, hemos pecado, hemos hecho lo malo, nos desviamos, dejamos de practicar la palabra, hicimos todo lo contrario a ella. Pero el pueblo es mucho y el tiempo es lluvioso. No podemos esperar todo este tiempo mojados y donde vamos a pasar meses, no solo días. Es mejor que lo decidamos de una manera, porque la obra no es de un día para otro. El arreglar estos problemas no es de hoy para mañana, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Hay un reconocimiento de pecado, un reconocimiento de autoridad, un reconocimiento que es necesario que se confronten y que se arreglen estas cosas de una manera sabia. Pero como es mucho el pueblo y como el clima es lluvioso, había que decidir solucionar estas cosas de una manera sabia, con el tiempo necesario, con la paciencia necesaria, para poder tener una respuesta satisfactoria, para poder tener una respuesta que edifique, que solucione y que evite muchos problemas y circunstancias, no solo incómodas, sino adversas. Y necesitamos el consejo, la sabiduría
La Escritura dice que en la multitud de consejo hay sabiduría. Esdras oye a todos. Entiende que hay razón. Entiende que es sabio hacerlo. Luego le dice la asamblea, sean nuestros príncipes los que se queden en Jerusalén. Sean los padres de las casas paternas los que tomen la decisión de arreglar este problema. Y que no todo el pueblo se quede, que ellos representen al pueblo y que ellos, que serán menor número, puedan arreglar con ustedes este problema. Que se analice cada caso, que se analice cada situación, y ellos que conocen al pueblo, ellos que conocen la condición, la decisión, y ellos que saben quiénes son los que han pecado en este problema, puedan decidir juntamente con ustedes, con sabiduría, la forma y la manera más rápida, correcta y sencilla para que este problema se arregle. Sean los príncipes los que queden en lugar de toda la congregación. Sean los jefes paternos los que queden. Sean las autoridades que están sobre nosotros, que nos conocen, los que juntamente con ustedes arreglen este problema. Y esto es sabio, porque entre más gente hay, más opiniones. Entre más gente hay, más incómodo es. Y si se quedaban todos, iban a estar mojados 2 meses. Por asuntos de tiempo, de responsabilidades, de distancia, de clima, y para facilitar las cosas, que se tomaran a las autoridades paternas para que pudiera tocarse este problema y arreglarse. No siempre las cosas se arreglan con una multitud. Pareciera que es mejor tratar las cosas con cabezas, con autoridades, y que las cosas se simplifiquen. Y para ellos fue una respuesta satisfactoria. Y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados o en turnos o en fechas establecidas, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Todos aquellos que en nuestras ciudades, porque habían varias ciudades, porque habían varias poblaciones, y no podía tocarse los problemas de todos en un solo lugar. Esto es sabio. Para arreglar problemas y máxime cuando muchos tienen que ver, es mejor hacerlo con las autoridades, hacerlo con las cabezas, hacerlo con los jefes de las casas paternas, como dice acá. Y eso fue una buena solución, porque en cada ciudad habían personas que habían desobedecido y vivían abiertamente a los ojos de todos. Y la mayoría sabía quiénes eran los que habían tomado mujeres paganas. Todos aquellos que en las ciudades hayan decidido hacer algo contrario a la palabra, que hayan tomado mujeres extranjeras, que hayan desobedecido el mandato, que hayan tenido en poco la palabra de Dios, que hayan hecho todo lo contrario a las demandas, a los mandamientos y a los principios establecidos por Dios a través de Moisés. Todos los que hayan tomado en las ciudades
mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados. Qué lindo esto. No es de tratar los problemas de todas las ciudades, no es de que toda la ciudad esté presente. Los príncipes, los cabezas, los que conocen en las ciudades a su gente y saben la condición en la que viven, que ellos vengan para tratar, para indagar, para averiguar y para tener un dato de quiénes son para poder llamarlos. Todos los que hayan tomado mujeres extranjeras, vengan a Jerusalén, vengan acá en tiempos determinados, en turnos establecidos, en fechas ordenadas, para que las cosas se arreglen tranquilamente. El asunto de turnar a las personas para poder arreglar sus problemas es lo mejor. El asunto de llamar cabezas o autoridades para resolver ciertos problemas es necesario. Y no que la multitud de gente esté y no se pueda arreglar nada. Cada uno teniendo una opinión abierta, multitud de gente, no es lo conveniente para poder arreglar los problemas. A muchos no les gusta que se les turne. Quisieran que en el momento que aparecen se arreglara su problema. Pero ya hay otros que tienen un problema parecido o peor, que les hemos dado un turno. Y es mejor arreglar por turnos, con paciencia, con descanso, con sabiduría, para que las cosas se arreglen de la mejor forma, de la mejor manera, y evitemos el estrés, el cansancio y todo lo que pueda agobiarnos. Las cosas que se hagan ordenadamente, con sencillez y con sabiduría, serán las cosas que tengan una respuesta correcta. No podemos ahogarnos en un vaso de agua o complicar las cosas para arreglar situaciones dentro del pueblo. Hay que hacerlo con calma, no nos compliquemos, simplifiquemos las cosas, ordenemos las cosas, manejemos tiempos, manejemos fechas, manejemos turnos, pero arreglemos correctamente las cosas que tengamos que arreglar respecto a la palabra, respecto a la demanda y respecto a la condición humana y las decisiones incorrectas y las cosas que hemos determinado que no son bíblicas. Tenemos que volver a la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene que volverse a los principios de la palabra de Dios. Hoy son tiempos de restauración, porque viene un tiempo de visitación. Hoy son tiempos de volvernos a Dios y a su palabra, porque son tiempos en el que Él quiere manifestarse y cumplir promesas que nos ha hecho de tiempo atrás. Él quiere traer una bendición sobre su pueblo. Vengan en tiempos determinados, pero no vengan solos. Vengan con ellos los ancianos, sus autoridades, sus dirigentes. Hay que hacerlo todo en orden y en los principios de autoridad. Y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas. Vengan los dirigentes, vengan los que hacen juicios, vengan los que tratan las problemáticas para hacerlas correctamente en rectitud y en justicia. Vengan los que hacen labores de dirigir al pueblo y vengan los que hacen la labor de juzgar al pueblo.
nosotros vamos a ordenar con los jefes de las casas paternas y con los sabios que conocen la palabra y temen los principios de Dios. No puede arreglar asuntos alguien de este tipo si no vive la palabra, si no teme a Dios, si no se aparta del mal y dibuja con hechos la palabra de Dios. Los que están con Esdras son temerosos de la palabra de Dios. Son temerosos de Dios. Se han apartado del mal. Se han apartado de lo incorrecto. Son gente con libertad para juzgar a otros. Son gente con vivencia para poder ordenar a otros. Porque no podemos ordenar la vida de otros si no hemos ordenado la nuestra. Porque no podemos señalar si primero no nos hemos señalado. Toda autoridad debe ser un ejemplo en la iglesia. Toda autoridad, todo liderazgo, toda principalidad, todo hombre que juzga problemas, tiene que vivir y tiene que dibujar con hechos las demandas que pueda o que quiera hacer sobre otros. Debemos ser temerosos de Dios. Debemos de vivir la palabra. Debemos de dibujarla con hechos. Debemos ser distintos y diferentes. Porque Dios espera que nosotros juzguemos ciertas cosas. La palabra dice que nosotros, en Corintios, en 1 Corintios, hemos de juzgar a los ángeles. Y si hemos de hacerlo, ¿cómo es que debemos de vivir para poder hacerlo? Qué lindo es el consejo, qué linda es la demanda, qué lindo es el señalamiento, qué linda es la confrontación. Pero la demanda que hay para que hacer estas cosas es ser irreprensibles, dibujar con hechos la palabra, hombres temerosos, sabios, prudentes, que puedan demandar lo que ellos viven, que puedan señalar lo que ellos practican, que sean ejemplo de la grey, que sean personas que dibujen con hechos lo que quieren demandar en otros. Qué interesante es meditar esta palabra en este ángulo. Debemos hacerlo con sabiduría, juiciosos. Debemos hacerlo con prudencia, con sencillez para resolver problemas. Y debemos hacerlo con turnos para hacerlo pacientemente. No querramos arreglar todo de un solo. Vayamos despacio, despacio. Toquemos cada problema. Tomemos el tiempo necesario. El objetivo es restaurar. Y la restauración lleva tiempo. La restauración lleva sus principios. Y necesitamos entender que esta es la clave para hacer volver al pueblo de Dios atrás. Número 1. El reconocer el pecado, el confesar el pecado, el apartarse del pecado. Cosas importantes para una restauración. Pero el volverse a Dios, el crecer y desarrollar y el tener cambio de vida llevan un tiempo. Dios quiere visitarnos, por eso permite tratamientos circunstanciales. Por eso permite la adversidad. Por eso permite que las circunstancias no sean adversas. Para reconocer y arrepentirnos, para confesar y para apartarnos y dejar lo que estábamos haciendo. Estos son tiempos de restauración. Todo eso se hace
por medio del orden de autoridad. Hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Este trabajo había que hacerlo para apartar del pueblo y de los que habían pecado el ardor de la ira de Dios. Si Dios es juez, tiene que hacer justicia. Si es padre, tiene que disciplinar. Porque ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Dios disciplina a su pueblo por medio de las circunstancias de la vida. La ira de Dios está contra aquellos que hacen lo contrario a su palabra. Hoy en este tiempo que muchos quisieran cambiar la palabra de Dios y darle lugar a la filosofía moderna y extrañas, es de meditarlo, porque no podemos romper lo que Dios estableció. Seamos cristianos o no, hayamos nacido de nuevo o no. Todo el que hace lo contrario a la palabra o quiere votar los principios de Dios, tendrá una disciplina correctiva de Dios. Hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de Dios. La ira o la disciplina del Padre no cambia si no nos apartamos de hacer lo que estamos haciendo. Y este es un buen mensaje para este tiempo. Dios le habla al mundo y a las naciones que dejen de querer cambiar sus principios y su orden natural por el que es contra naturaleza. Que no se haga lo contrario a la palabra, porque tendrán consecuencias y la ira de Dios puede manifestarse. Al pueblo que está dentro, no quieran cambiar la palabra ni darle un sentido distinto de interpretación a las cosas que están claras en la Escritura. Dios siempre dejó textos con contextos y la palabra misma se responde. No neguemos lo que Dios dejó para el último tiempo. No pensemos que al mundo le espera lo mejor. Según la palabra, le espera lo peor. Pero hoy en este tiempo, a la iglesia le espera lo mejor. Un avivamiento glorioso, un evangelismo y conquista de almas sin límites, un cambio para el mundo, todo lo que estamos viviendo. Es un trato de Dios con el mundo para que se vuelva atrás y se arrepienta. Y Él venga con los brazos abiertos a bendecirle, a amarle y a cambiarle la vida. Las circunstancias que vivimos son un trato divino. Son una disciplina divina. Es la molestia del Padre, porque muchos han cambiado sus principios y le han dado la espalda. Hoy quiere Dios volver a su iglesia, a Él, a la vivencia de la palabra, a la búsqueda de su presencia, al temor en el actuar y en el vivir, el respetar su santidad y su rectitud y su pureza. Dios quiere que nos volvamos a la palabra. Él no quiere tratar con su pueblo. Él no quiere tratar de esa manera con el mundo. Él quiere que se vuelvan al arrepentimiento, que reconozcan sus pecados, que lo confiesen ante Dios
y que lo reciban como el Salvador, el justificador, el que cambia la vida. Ellos quieren quitar la ira de Dios de sobre ellos. El objetivo de restaurar era el apartar de nosotros, dicen ellos, el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto que hemos cometido. Yo le hablo a la nación de Guatemala. Hay que arrepentirse de los pecados cometidos. Hay que pedir perdón por los pecados que nuestros ancestros, que nuestros líderes, que nuestras autoridades hayan podido cometer. Pidamos perdón por nuestros pecados, por los de nuestros ancestros, y volvámonos a Dios. Reconozcamos que hemos fallado. Voy a la iglesia. Reconozcamos la indiferencia, el acomodamiento, el darle el primer lugar a lo nuestro, a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro negocio, dándole la prioridad a eso. Hemos olvidado a Dios. Démosle la prioridad a Dios. Volvamos a orar. Volvamos a clamar. Volvamos a adorar. Volvamos a obedecer. Volvamos a evangelizar. Volvamos a predicar la palabra que salva. La palabra que cambia. La palabra que transforma. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de pensar en la obra de Dios. Pero por encima de eso, en Dios. Es bueno que pensemos en el mundo. Es bueno que muchos vengan a Cristo y que Dios detenga su disciplina y el ardor de su ira. Volvámonos a la obediencia. No es tiempo de acomodarnos. No es tiempo de vivir como querramos. No es tiempo de darle prioridad a las cosas pasajeras. No es tiempo de pensar solo en nuestras cosas. Busquemos el reino de Dios primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Estos son tiempos de cambio, de restauración, de preparación para una visitación del Padre. Habrá una cosecha de almas después de todo este tiempo tan grande y en un número exorbitante. Habrán cambios en la iglesia, una visitación de Dios. Votemos lo religioso, votemos lo externo, votemos lo aparente, votemos lo escondido, votémoslo todo a los pies del Señor. Estos son tiempos de retribución, de disciplina, de tratamiento, porque Dios quiere el cambio. Dios trata hoy con el mundo y muchos van a creer en Él. Pero Dios trata con la iglesia y muchos cambiarán su vida y se volverán a Él. Todo lo que tenían que hacer para arreglar este problema, el objetivo era hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios. Esta palabra nos hace demandas a todos, nos hace meditar a todos. Tenemos que cambiar. La iglesia no está preparada como está para ser llevada al cielo y a la eternidad. Todo lo está permitiendo Dios para preparar a la novia y para atraer a muchos que se conviertan del mundo y que vengan a sus pies. Estos son tiempos de preparación para su iglesia
y de salvación para el mundo. Él da una oportunidad gloriosa de cambio. Todo lo que nos permite, nos lo permite, porque en ello hemos tenido la prioridad, la importancia mayor, el tiempo mayor, la disposición a vivir para ello, y hemos dejado a Dios. Volvámonos y démosle el lugar primordial a Dios. Estos son días de disciplina. Estos días son de corrección. Días de arrepentimiento y de cambio para prepararnos a una visitación y a un avivamiento anunciado por el Padre, y a la preparación de la novia y a la salvación de muchas almas. Estamos en un tiempo correcto, pero volvámonos atrás. Hagamos un juicio personal. Hagamos una confesión personal. Tengamos un reconocimiento personal. Volvámonos al Padre. Volvámonos a sus caminos. Él quiere visitarnos. Él quiere traer gloria detrás de todo lo que estés viviendo. Amigo que nos escuchas, amigo que nos oyes por medio de este programa y nos ves a través del mismo, necesitas un cambio de vida. No lo puedes hacer solo. Toda esta circunstancia te ha hecho meditar. Entrega tu vida a Jesús. Dile: Señor, reconozco que soy pecador como todos los humanos, y te pido que me perdones, y te pido que me ayudes. Yo reconozco que tú eres mi Salvador. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador y como mi Dios. Gracias. Señor, yo te pido que entres a estas vidas que están haciendo esta confesión, que las cambies, que operes el cambio, la regeneración, el nuevo nacimiento. Inscribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Trae los cambios, trae una vida transformada por tu poder. Dale la paz, la calma, la seguridad, y llena de amor sus vidas. Gracias, gracias te damos. A todos los que nos oyen, a todos los hermanos, a todos los nacidos de nuevo que nos puedan escuchar. Este es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de dejar la indiferencia, de dejar la comodidad, de dejar la indiferencia, de dejar de buscar a Dios. Este es un tiempo en que debemos de cambiar eso. Debemos buscar su presencia. Debemos humillarnos, llorar delante de Él. Debemos estar en su casa para adorarle. Debemos darle la prioridad, no más excusas. Él es tu Dios y lo principal de tu vida. Pídele perdón en las cosas, en las actitudes, en las palabras, en las decisiones que se muevan, que se manifiesten y que puedan desagradar a Dios. Entrégalas, ríndelas. Padre Celestial, oro por todos aquellos que nos escuchan y que nos ven. Trae cambios en todos nosotros. Reconocemos que no somos perfectos. Reconocemos que necesitamos obedecer. Reconocemos que necesitamos hacer lo que te agrada. Que necesitamos hacer lo que te gusta. Ayúdanos a volvernos atrás de la forma de vivir que no te agrada. Te rendimos la comodidad, la indiferencia,
y la prioridad que le hemos dado a las cosas pasajeras y te hemos a ti relegado a un segundo plano. Perdónanos, límpianos, desátanos, cámbianos, dirígenos, enséñanos a hacer las cosas diferentes. Trae una restauración a tu pueblo, a tu iglesia, y que nos preparemos para ver tu gloria en la manifestación del avivamiento que has anunciado para el último tiempo y para preparar a la novia para llevarnos contigo. Bendigo a todos los hermanos y hermanas y te agradezco, Dios, por este tiempo en que podemos llegar a sus hogares y en que podemos compartir las cosas preciosas que están en tu palabra. Te agradecemos, te bendecimos, te exaltamos y te damos la gloria, Señor. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por tomarnos en cuenta. Espero que esta palabra sea de bendición para todos. En el nombre de Jesús. Hasta pronto. Dios les bendiga.